Bueno, y aquí les vengo trayendo un review de la serie de Shingeki no Kyojin y espero que les sea de su agrado. Banda sonora. La banda sonora es una de las mejores en muchos animes. Para todo aquel que haya visto la serie se dará cuenta que las composiciones de la obra de la serie son muy buenas. La combinación de los instrumentos, incluso el uso de la música electrónica, supieron cómo aprovechar el uso de la música electrónica, hicieron de este anime mejor de lo que ya era. Pero aún así, a pesar de que tiene buena banda sonora, no le puede ganar a Evangelion. Guión. Lo que agrada también es que no se sale demasiado del manga. El anime está muy enfocado en el manga, pero como es obvio se tienen que cortar algunas partes, ya que es mejor basarse en el manga si la obra ya está creada, no como otras series, por ejemplo la segunda temporada de Tokyo Ghoul, que fue un asco y que al menos ya se arregló con la tercera temporada gracias a otra casa productora de anime. El anime sigue de cerca al manga, pero se cortan varios pedazos como ya se dijo, pero aún así no lo hace mal anime. De hecho, el anime trajo más fans para la serie que el manga, pero obviamente el manga es mejor. El guión es bueno al principio, pero lo malo es que cuando ya vas muy lejos en el manga te empieza a aburrir un poco. Pero aún así vale la pena ver esta serie si no tienes nada que hacer o estás muy aburrido. Animación. La animación de Shingeki no Kyojin es excelente. La animación contiene demasiado CGI como para decir que la serie no es buena. En la animación se pueden ver varias partes en donde se usa la animación por computadora. En algunas ocasiones es muy bien usada y en otras no. Pero la animación en 3D es muy costosa, así que no se puede pedir mucho. La calidad de los dibujos es muy buena. Es muy parecida, de hecho es muy similar a la del manga. Pero generalmente yo no busco que los animes tengan un dibujado muy parecido al del manga, sino que de perdido se vean bien, no como otras series, pero bueno, eso lo dejaremos para adelante. Personajes. Los personajes que encontramos en esta serie van desde el más inteligente hasta el más valiente. Podemos ver a Armin, un estratega que se va volviendo más inteligente conforme va aprendiendo en la guerra contra los titanes. También podemos encontrar a Eren, que es uno de los personajes principales en la serie, quien es el más valiente de todos y utiliza sus poderes como titán para poder librarse de los titanes enemigos. El personaje principal va desarrollando muchos poderes a lo largo del anime, aunque en el anime todavía no se alcanzan a mostrar muchas de las habilidades de Eren. También encontramos a Mikasa, quien es una de las mujeres más queridas de la serie, ya que es bien fría, bonita, inteligente y muy valiente como mujer. Pero bueno, es un ejemplo de mujer si le quitamos lo sádica que es. Aunque su sadismo se puede entender debido al tipo de vida que tuvo esta chica cuando era pequeña, pero bueno, no les voy a arruinar la serie. El anime nos deja ver la vida de cada uno de estos jóvenes durante la guerra contra los titanes, que cuando empiezas a ver la serie no puedes evitar de quedarte picado con la serie debido a cómo te presentan la vida de cada personaje, lo que pueden hacer y los tipos de vidas que ellos tienen. Categoría. La serie es muy cruda, al verla puedes sentir casi el dolor que siente cada personaje, sobre todo al ver cómo pierden a sus seres queridos. La serie es un poco gore, no es muy gore como otras series, pero te terminará convenciendo de que es una buena serie, sobre todo por algunas escenas muy grotescas, aunque no muy grotescas como Elfen Lied, pero te terminarás enamorando de la serie. Y bueno muchachos, hasta aquí les dejo la review de Shingeki no Kyojin. Suscríbete si no lo has hecho, dale like al video y no olvides de prender la campanita, ya que YouTube no te notifica cuando se sube un nuevo video, y te agradecería si compartes el video con tus amigos. Hasta luego.